tío James. Mi abuelo, de edad avanzada, pereció entre las llamas, y con él el sobre que nos unía al pasado. Hoy puedo recordar aquel incendio como lo vi entonces, a la edad de 7 años, con los soldados federales vociferando, las mujeres chillando y los negros dando alaridos y rezando. Mi padre se alistó en el ejército, defendió Richmond, y después de muchas vicisitudes, mi madre y yo conseguimos evitar las líneas enemigas para unirnos a él. Cuando terminó la guerra, nos trasladamos todos al norte, de donde era originaria mi madre, y allí yo llegué a la edad adulta, a la madurez, y conseguí convertirme gracias a mi perseverancia en un yanqui rico. Ni mi padre ni yo supimos nunca lo que contenía nuestro sobre testamentario, y al fundirme en la rutina de la vida comercial de Massachusetts, perdí todo interés en los misterios que evidentemente se ocultaban en mi árbol genealógico. Si hubiera sospechado su naturaleza, con qué gusto habría abandonado el priorato de Exham a su vegetación y a sus murciélagos y telarañas. Mi padre murió en 1904. Pero sin ningún mensaje que dejarme a mí o a mi único hijo, Alfred, un niño de 10 años huérfano de madre. Fue Alfred quien cambió la inercia en la transmisión de la historia familiar, pues aunque yo solo podía trasladarle conjeturas jocosas sobre el pasado, me escribió sobre algunas leyendas ancestrales muy interesantes. Fue enviado a la Guerra de Inglaterra en 1917 como oficial de aviación. Al parecer, los Delapores tenían una historia pintoresca y tal vez siniestra, ya que un amigo de mi hijo, el capitán Edward Norris, del Real Cuerpo Aéreo, vivía cerca de la mansión de la familia en Anchester y relataba algunas supersticiones campesinas que pocos novelistas podrían igualar en cuanto a salvajismo e incredulidad. El propio Norris, por supuesto, no las tomaba en serio, pero a mi hijo le divertían y constituían un buen material para las cartas que me escribía. Fueron estas leyendas las que dirigieron definitivamente mi atención hacia mi herencia transatlántica y me hicieron tomar la decisión de comprar y restaurar la mansión familiar que Norris mostró a Alfred en su pintoresco abandono y que se ofreció a conseguir para él a una cifra sorprendentemente razonable, ya que su propio tío era el actual propietario. Compré el priorato de Exham en 1918, pero casi inmediatamente me distrajo de mis planes de restauración el regreso de mi hijo como inválido de guerra. Durante los 2 años que vivió no pensé en otra cosa que en su cuidado, habiendo incluso puesto mi negocio bajo la dirección de mis socios. En 1921, al encontrarme desconsolado y sin rumbo, sintiendo ya el peso de la vejez, resolví ocupar los años que me quedaban en mi nueva posesión. De visita a Anchester en diciembre, me hospedé en casa del capitán Norris, un joven regordete y amable que apreciaba mucho a mi hijo, y conseguí su ayuda para reunir planos y anécdotas que me sirvieran de guía en las obras de restauración. El priorato de Exham no me producía emoción alguna. Un amasijo de ruinas medievales cubiertas de líquenes y con nidos de grajos, encaramado peligrosamente a un precipicio y sin suelos ni otros elementos interiores, salvo los muros de piedra de las distintas torres. A medida que iba recuperando la imagen del edificio tal y como había sido cuando mis antepasados lo abandonaron más de 3 siglos antes, comencé a contratar obreros para la reconstrucción. Me vi obligado a salir a buscarlos fuera de la localidad, ya que los habitantes de Anchester sentían un miedo y un odio casi increíbles hacia el lugar. El sentimiento era de tal magnitud que a veces se transmitía a los trabajadores de fuera, provocando numerosas deserciones. Su alcance parecía incluir tanto al priorato como a la familia propietaria. Mi hijo me había dicho que se le evitaba un poco durante sus visitas por ser un Delapore, y ahora me encontré sutilmente condenado al ostracismo por una razón similar, hasta que convencí a los campesinos de lo poco que sabía de mis antepasados. Incluso entonces seguí sin gustarles, de modo que tuve que informarme de la mayoría de las tradiciones del pueblo por mediación de Norris. Lo que el pueblo no podía perdonar, tal vez, era que yo hubiera venido a restaurar un símbolo tan aborrecible para ellos, pues, racionalmente o no, consideraban el priorato de Exham nada menos